Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios, solamente un verso en Daniel 6. Vamos a estar hablando de Daniel en el foso de los leones el día de hoy. Daniel 6 y el verso 27. Vamos a estar leyendo en este momento. Daniel 6, 27 dice de la siguiente forma. Él, refiriéndose a Dios, Jehová, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Repito, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Padre eterno, en el nombre de Jesús queremos adorarte en esta mañana. Señor, gracias por el privilegio que nos das en poder abrir tu palabra, Señor. Inmerecido privilegio. Pero gracias por Jesucristo, que muere en la cruz del Calvario, nos da vida eterna y libre acceso al Padre y a la bendita palabra de Dios. Así que, Padre, utiliza tu siervo con humildad para poder ser un portador, Señor, de tu palabra, y también que tú utilices, Señor, para que te glorifiques en esta mañana, ya como lo has hecho, Señor. Gracias por honrarnos con tu presencia. Oh Dios eterno, guía todo en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a ver un suceso verídico de lo que es la vida de Daniel en el caso del foso de los leones. Un suceso que pasó real, que le pasó a nuestro hermano Daniel. Para que entendamos en el contexto histórico que se encontraba Daniel, vamos a tener una pequeña reseña histórica del libro de Daniel y de Daniel mismo. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. De acuerdo a la costumbre hebrea, el título es tomado del profeta, quien a lo largo del libro recibió revelaciones de Dios y el cual es el escritor del mismo. En los capítulos 8, 9, 10 y 12 se pueden observar cómo él habla en primera persona, dejando saber que él mismo era el escritor de dicho libro. El libro de Daniel fue escrito para alentar a los judíos exiliados a revelar el programa de Dios para ellos, tanto durante como después del tiempo del poder gentil en el mundo. Aparte de los otros temas citados en dicho libro, el tema principal del libro completo es el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes y naciones y su reemplazo final en el verdadero Rey, el cual es Jesucristo nuestro Señor. 9 de los 12 capítulos de este libro relatan revelaciones a través de sueños y visiones. Daniel fue el vocero de Dios en el mundo gentil y judío, declarando los planes actuales y futuros de Dios. Al igual que Apocalipsis en el Nuevo Testamento, con las profecías y hablando apocalípticamente, Daniel lo es en el Antiguo Testamento. El libro comienza en el 605 a.C., cuando Babilonia conquistó a Jerusalén y llevó a Daniel y a sus 3 amigos y a otros al exilio. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, mejor conocido como Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales tiempos más adelante fueron lanzados al horno de fuego, historia que muchos de nosotros conocemos, y allí Dios se glorificó y les guardó. De los 4, a Daniel, Dios le dio un regalo especial de interpretación y sabiduría, lo cual lo llevó a ser reconocido ante todo el pueblo y le llevó a ocupar cargos importantes dentro del mismo. 20 años más tarde, después de Nabucodonosor, viene su hijo, Belsasar. Los nombres se parecen al que le pusieron a Daniel. La diferencia está en una T en el nombre de Daniel. Pero Belsasar, sin la T, el hijo de Nabucodonosor, reina después de él. Y 20 años después de la muerte de Nabucodonosor, su hijo, el rey Belsasar, que tiene por nombre traducido conductor del Señor, se había olvidado de Daniel y hace una fiesta en la cual esta celebración utiliza los utensilios sagrados de Dios. Y él falta el respeto del Señor.
al utilizar y al burlarse con sus amigos, recordando esta fiesta, lo que buscaba era alentar al pueblo, puesto de que estaban siendo oprimidos por los ejércitos medo-persas que estaban atacando a Babilonia. Entonces, él hace esta celebración y coge los utensilios, las copas de oro que habían sido tomadas del templo de Dios en Jerusalén, tomada por Nabucodonosor, y ellos la pide Belsasar y la utilizan para celebrar esta fiesta y conmemorar a sus dioses con los utensilios del Dios verdadero. Esto es algo bien serio. Luego de esto, que terminan de celebrar, en ese mismo instante aparece una mano que escribe en la pared, mano de Dios, que dice en el capítulo 5, versos 26 y 27, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del mismo, dice Daniel, porque lo mandan a buscar. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El servicio al Señor, y quiero hacer una pausa aquí, es bien importante. Al igual que cada rey, Dios es aquel que pone y quita reyes. A cada rey le da una oportunidad de aclarar sus cuentas con el Señor, adorarle y servirle a él. En este caso, luego de que Nabucodonosor termina con una glorificación magistral de lo que es Dios, luego de ser humillado, su hijo profana los utensilios del Señor. Y inmediatamente Dios manda juicio. Esa misma noche el rey fallece y entonces el rey Darío de Medio Persa es quien invade y toma el reinado. Y quiero hacer una pausa aquí en esta reseña histórica que estamos haciendo antes de entrar, porque es muy importante pensar y meditar acerca de lo que Dios te ha dado. Mi querido hermano, individualmente Dios ha puesto algo en ti. Dios te ha dado dones y talentos para su servicio, que es sagrado. El día de hoy no tenemos una copa de oro. El día de hoy no tenemos utensilios de oro. Sin embargo, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es mayor que eso. Y a través del Espíritu Santo, Dios te ha dado dones. ¿Qué estás haciendo con ellos? El pecado afecta, profana y daña el don o el talento que Dios te haya dado. Así que mira con cuidado lo que tienes de Dios y utilízalo para glorificar su nombre y para beneficio de los demás. Como decía, en esa misma noche, Belsasar muere, el rey Darío toma el reinado, y en este contexto es que encontramos a Daniel siendo ya mayor y viviendo en un nuevo reinado. Se estima que habían pasado, que él estaba alrededor de 60, 70 años cuando llegó el rey Darío. En este capítulo del verso 6 pudiéramos tomar 3 divisiones, si así lo pudiéramos hacer. Y en ellas podemos notar, número 1, el honrar al Señor con lo que haces. También podemos ver la postura del creyente en las tribulaciones. Y por último, podemos resaltar el resultado de confiar en Dios. Vamos a ir leyendo los versos del 1 hacia el 25 y vamos a ir desarrollando aplicaciones básicas. No vamos a hacer un estudio sistemático, sino vamos a ver qué podemos aprender de lo que pasó a Daniel en este episodio de su vida. Daniel capítulo 6 y verso 1 dice la palabra de Dios que pareció bien al rey Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. El significado de sátrapas son gobernadores. Entonces dice, poner 120 sátrapas que gobernasen, ahí está la palabra, para que gobiernen en todo el reino. Y sobre ellos puso 3 gobernadores más, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas o a quienes estos otros gobernantes diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ellos vendrían siendo como el filtro
de lo que venía de los otros gobernadores para el cuidado del rey. Entonces, los gobernantes, pero Daniel mismo era, verso 3, superior a estos sátrapas y gobernantes. La razón número 1 era porque en él había un espíritu superior. Y el rey, no solamente eso, pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Ya él no iba a ser uno de los gobernantes, sino que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Es decir, después del rey viene Daniel. Continúa diciendo, entonces los gobernadores y sátrapas, es decir, sus compañeros y los demás gobernadores, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Se nos parece hoy el día a nuestro lugar de trabajo donde nos desempeñamos? Cuando nosotros servimos al Señor y somos fiel, lo que vemos en Daniel, la fidelidad que está hablando allí es, él era fiel en lo que él tenía que hacer. Era leal a su rey. Él hacía lo que le correspondía, porque él entendía que lo que él hacía no lo hacía para el rey, sino que lo hacía para Dios. Y él honraba a Dios haciendo el trabajo que tenía que hacer. Y cuando tú en tu trabajo haces lo que te corresponde hacer como para el Señor se encarga de remunerarte. El Señor se encarga de recompensarte. Y no solamente eso, esa es la parte buena. La parte mala es que siempre está el enemigo tratando de manchar la obra que Dios está haciendo en ti. Pero permanece firme en el Señor, glorifica su nombre y Él se encargará de darte lo que tú necesitas. Colosenses 3, capítulo 3, versos 22 al 24 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, que lo que yo hago, en otra porción de la palabra dice, todo lo que hagas de hecho, de palabra, hacedlo como para el Señor. Es decir, que en todas las áreas de mi vida, y en este caso, citando a Daniel, en lo que me corresponde, en mi trabajo, lo que yo hago debe de reflejar al Señor. ¿Se acuerdan el caso de José? Todo lo que José, en el Génesis, el Antiguo Testamento, todo lo que José hacía, el Señor se glorificaba y le prosperaba. Todo lo que él hacía, si fue preso en la cárcel injustamente, allí el Señor le prosperaba. Donde quiera que él estuvo, ¿por qué? Porque él temía a su Señor. Cuando la mujer de Potifar va a acosarlo, él sale corriendo. Cuando lo están preguntando acerca de lo que pasó, él dice, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? Es decir, que en mi servicio, en lo que yo hago, en todo lo relacionado a mi trabajo, a mi entorno, debo hacerlo pensando de que yo estoy sirviendo a mi Señor. Y Daniel lo sabía. Entonces, aquellos hombres se enojaron y quizás al saber de que el rey estaba pensando promoverle, y se juntaron a una para ver cómo podíamos hacer que Daniel caiga. Lo investigaron, buscaron por aquí y por allá, y dice la palabra de Dios, no encontraron en él ningún vicio, nada, ninguna tacha que le pudieran decir, por esto él no puede tomar esa posición. Él debe ser como uno de nosotros o más bajo que nosotros. Y querían hacerle caer, pero no encontraron nada. Y se reunieron no solamente los dos que le acompañaban como gobernantes, sino que ellos dos malos, todos los otros gobernantes, para ver cómo podían hacer caer a Daniel. En el verso 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos nada contra este Daniel, ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con su Dios y con la ley del mismo. Estas personas, gobernadores y funcionarios, no solamente no encontraron falta en su trabajo,
ni en ningún vicio o algo que estuviera siendo de mal ejemplo a la sociedad, sino que probablemente también investigaron en lo que era la ley judía. Esta gente comenzaron a buscar a ver en qué falta podían encontrar a Daniel. Y no solamente no encontraron falta hablando en cuanto a la sociedad, en su forma de vivir, sino que aún en la ley de Dios no encontraron falta alguna. Es decir, que este era un siervo de Dios que conocía a su Señor y que en todas sus áreas o todas sus facetas glorificaba el nombre del Señor de una manera fiel. Probablemente habrán buscado a alguien que sepa de la ley de Dios para llenarse de todo esto, y quizás también pudieron citar en Deuteronomio 6, del 12 al 14, que dice: Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los cuales están en vuestro entorno. Ellos encontraron probablemente esto, o alguien le habrá dicho esto, y pensaron, estas son probabilidades, ¿verdad? Quizás pensaron y dijeron: bueno, aquí encontramos. Recordemos a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando Nabucodonosor levanta la torre y dice todo el mundo, la estatua, perdón, todo el mundo debe adorar a la estatua cuando suene la bocina. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no vamos a inclinarnos, no vamos a arrodillarnos. Y le dijeron a Nabucodonosor: no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Por tal motivo, estos hombres se reunieron con el rey con el fin de hacer una ley que vaya en contra de la adoración a Jehová. Y ese fue su norte. Se reúnen con el rey en los versos del 6 al 9. Hacen esta reunión y convencen al rey en firmar una orden para que nadie adore a otro Dios o hombre que no sea el rey. Y me llama mucho la atención lo que pasó aquí. Cuando ellos van delante del rey, ellos le dicen, lo primero que le dicen: todos los gobernantes y sátrapas nos hemos reunido y hemos llegado a un acuerdo. Ah, mentira, porque no todos se reunieron. Es decir, la aprobación de Daniel no estaba allí, porque él sabía que eso estaba en contra de su Dios. Y ellos vienen, y me imagino que para el rey le fue fácil tomar una decisión como esta, puesto de que si todos se reunieron, todos los gobernantes, probablemente Daniel está incluido, todos están de acuerdo, y si todos están de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Hagamos el edicto. Y este hombre firma el edicto. Y luego de esto, Daniel se entera, luego que había firmado. ¿Y cuál es la postura de Daniel? ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró? Porque Daniel dijo: oh, hay problema. Ahora se me va a impedir adorar al Señor. Si lo hago, mi cabeza se va, porque me van a echar al foso de los leones. Y entonces, ¿qué hace Daniel cuando escucha esto? Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no salió corriendo a ocultarse. Sin embargo, él fue a su casa, abrió la ventana como lo hacía, sin temor a nada. Cuando el pueblo de Dios se encuentra en prueba, ¿usted sabe qué hace? Ora. Cuando el pueblo de Dios se encuentra en prueba, ora. Cuando el pueblo de Dios está en tribulación, adora. Las batallas más grandes se ganan de rodilla. Las batallas más grandes que usted pueda tener se ganan de rodilla, orando y adorando a su Señor. Y Daniel sabía eso. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay enfermedad. Ni aún la muerte pudo con nuestro Dios. La tumba no lo aguantó. Porque no hay nada que pueda contener el poder del Dios al que usted y yo le servimos. Así que, hermanos, si usted está pasando por alguna tribulación, si hay algo que lo está atormentando, ore.
porque el Señor peleará su batalla. Usted pelee de rodillas, que el Señor peleará por ti. Recordamos esto cuando fue el pueblo de Israel a Jericó. ¿Qué le dijo el Señor? Denle tantas vueltas y al final hagan una bulla. Y fueron los levitas adelante y estaban cantando y todo lo demás. Y cuando llegó el día que ellos cantando al Señor dieron a gran voz después de dar la vuelta, los muros se cayeron. Pero los muros no se cayeron porque ellos caminaron mucho alrededor del muro y hizo que el cemento se cayera. No, al contrario. Ellos obedecieron a su Señor, hicieron lo que el Señor le pidió y el Dios Todopoderoso derrumbó los muros de Jericó. Por tal motivo, en otra ocasión el Señor le dice, marchen. Y cuando el ejército de Dios marcha, resulta que llega delante donde estaba el otro ejército y no había nadie. Se habían ido porque Jehová los confundió y se peleaban uno con otro, se atormentaron y salieron corriendo. Ese es nuestro Dios. Así que ore que el Señor es que pelea sus batallas. Las grandes batallas se ganan de rodillas. Nuestro Dios está al cuidado de nosotros. Y Daniel sabía esto. Daniel ya tenía experiencia con el Señor. Y cuando se le presenta una vez más una situación como esta, Daniel dice, no, yo voy a orar, voy a dar gracias y voy a adorar a mi Señor. Daniel se dijo a sí mismo, fue firmado, es un pensamiento, está bien, Dios tiene el control de todas las cosas y nada se escapa de la mano de Dios. Por tal motivo yo voy a adorar y a darte gracias a ti, Señor. Mientras él oraba, en el verso 11, entonces se juntaron aquellos gobernantes, los cuales también sabían las horas que él oraba. Entonces se presentan esa hora allí a espiar para verlo, para poder atraparlo. Y cuando lo ven, verso 11 dice, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Y me llama mucha la atención este detalle, de que lo hallaron orando y rogando en presencia de Dios. Estuve buscando para ver si encontraba algún comentario referente a lo que quisieron decir que lo vieron en la presencia de Dios y no encontré nada. Yo no sé lo que ellos vieron. Estaban buscando a ver si encontraba este dato, pero no sé qué ellos vieron. Lo que sí yo sé que ellos vieron fue un siervo de Dios de rodillas. ¿Qué ellos vieron allí o qué sintieron? No tengo idea. Lo que sí sé que vieron fue aquel siervo clamando y adorando a su Señor. Aquel siervo postrado de rodillas, dando gracias a Dios. Vieron a aquel siervo humillado delante de la presencia de aquel que todo lo puede. En el verso 12 al 15, estos hombres van a donde el rey, confirman con el rey el edicto o decreto y le hacen entender, reconocer y saber al rey de que esto no se podía revocar. De un permisito. De que esta ley o este decreto no se podía revocar, no se podía cambiar. Estos hombres van y le confirman al rey de este edicto. Y van y se presentan delante de él y le dicen, mira rey, ¿recuerdas este edicto o este decreto? Sí, yo recuerdo. ¿Tú sabes que eso no puede ser cambiado? No, porque tiene la firma del rey, tiene el sello del rey. Pues tenemos para decirte, rey, de que Daniel no solamente habla con Dios y adora a Dios una vez, sino 3 veces al día. Es mucho peor, porque 3 veces, y eso es una falta de respeto, eso es un atentado contra el rey. Y Daniel, uno de tus principales gobernantes, está haciendo eso. Luego de ahí el rey se turbó.
comenzó a buscar, no durmió, tratando de encontrar algo para poder cambiar la ley. Sin embargo, todo eso fue sin éxito, puesto de que no encontró nada para poder salvar la vida de Daniel. Y hablando de este mismo tenor de no poder revocar la ley, hay una ley que me gustaría mostrar, la cual no tiene variación ni va a cambiar. Esta ley inicia con el pecado del hombre. El hombre peca en el huerto del Edén, le falla al Señor, cae y entonces trae a todo el mundo condenación. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, en un texto que todos conocemos, a diferencia de la ley que hizo el rey, nuestro Dios eterno y soberano ha hecho una ley, pero dentro de la ley también puso la solución. Juan 3:16 es un verso o un texto del 16 al 18 que muchos conocemos. Viendo Dios que la humanidad iba a caer, su amor es tan grande por ti de que hizo un plan de salvación adjunto a la ley de condenación. Y dice entonces Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, en el Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta ley divina, la cual no se va a cambiar, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, si su fe no está puesta, depositada en el Señor, ya usted es condenado, porque va a haber un juicio y los libros van a ser abiertos. Y el que no esté inscrito en ese libro de la vida, dice la palabra de Dios, que va a ser lanzado al lago de fuego. De la única forma que usted y yo podemos formar la parte anterior de esta ley irrevocable es si ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Y este es el tiempo aceptable. Este es el día para salvación. Dios quiere salvarte porque te ama. El rey Darío amó a Daniel. Por tal motivo, cuando él se enteró que era Daniel, él quería salvarle. Y amaneció buscando, Y amaneció buscando la manera de cómo podía él salvar a Daniel. Sin embargo, no fue suficiente. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por gracia sois salvos. La parte buena de la ley está en aceptar a Cristo como nuestro Salvador, para no estar más en condenación. Dios en esa ley te da la oportunidad de ser libre. Daniel no pudo librarse. Daniel iba a ser echado al foso de los leones, porque el rey no podía revocar esa ley que estaba firmada, igual como esta ley de Dios. Si tú no quieres perderte y pasar tu vida por la eternidad en el infierno, ven a Cristo. Ven a Cristo. Que Él limpiará tu pecado, no importa lo que fuera. Él perdona el pecado, no los pecados. El pecado de todo aquel que viene en fe en el nombre de Jesús. En los versos 16 a 18, mandan a buscar a Daniel, lo llevan al foso de los leones, y el rey le dice a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey sabía que Daniel le servía a su Señor, ¿verdad que sí?
Era ejemplo, testimonio Daniel para el mismo rey y para toda la nación. Entonces él le dice, ese rey a quien tú le sirves, que él te libre. Y de ahí se va angustiado y triste e hizo luto toda la noche. No se tocó instrumento, ni siquiera comió, hizo ayuno, hizo luto por Daniel. Muy temprano de mañana, el verso 19, se levanta el rey y va rápidamente al foso de los leones. Mire, este rey, independientemente que él no tenía su confianza puesta en Dios, él sabía que Dios podía hacerlo porque él conocía a Daniel y conocía su historia. Por tal motivo, este rey se levanta muy de mañana, va corriendo al foso de los leones a buscar a Daniel. Y no solamente eso, él mismo creía de que Dios podía librar a Daniel. Porque cuando él llega allí, al foso de los leones, dice, acercándose, verso 20, y acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Es decir, él está hablando con Daniel, él lo está llamando. No es que él fue a abrir la puerta, que ya está muerto, sáquelo. No, saque los huesos, lo que quedó de los leones. No, este hombre fue y lo llamó. Que tu fe contagia a los otros. Él veía y él vio la fe de Daniel, el testimonio de Daniel. Y eso hizo de que él creyera de que Dios, Jehová Dios, podía librar a Daniel de la boca de los leones. Y lo llama, Daniel, tu Señor a quien tú le sirves, por segunda vez le dice, ¿te ha podido librar de los leones? Y las maravillas de la gloria de Dios le responde Daniel de allá adentro. Oh rey, vive para siempre. Verso 22. Mi Dios envió su ángel, gloria a Dios, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y fíjense lo que dice Daniel. Delante de él no dice primero delante de ti. Él dice, porque delante de él yo no he sido hallado ninguna falta, nada malo, y mucho menos delante de ti, oh rey, que te he dado testimonio de que sirvo fielmente a mi Señor y de que hago el trabajo que tú me mandas hacer. La fe del creyente debe ser una fe que contagie o atraiga a otros. Este hombre, aunque quizás no creía en Dios, sabía lo que Dios había hecho con Daniel y sabía que él podía librarlo. Haz que tu relación con Dios sea tan pura y tan buena que atraiga a otros a creer al único y suficiente Dios al cual tú le sirves. Luego de esto, de que la gloria de Dios se refleja y cuida a Daniel, ¿cuál es el resultado? Alegría. Entonces, verso 23, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios. Igual cuando salieron Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, ni olían a quemado, porque la coraza de Dios estaba sobre ellos. Todo aquel que confía en el Señor, Dios le guarda. Por eso fue que Daniel no tuvo problema al abrir las ventanas y orar y adorar a su Señor y estar en presencia del Señor, porque él sabía que aquel que cuidó a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego podía estar ahí con él, no importa que vayan a ser los leones. El león de la tribu de Judá, Dios mismo, el rey de los cielos y la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con Daniel. El ángel de Dios estaba allí con Daniel. Me imagino que él pasó una noche maravillosa en el foso de los leones. Fue una bendición para Daniel que lo mandaran al foso de los leones, porque allí probablemente él estaba una noche completa de adoración y alabanza al Señor, estando el ángel del Señor presente allí. ¿Tú quieres ver el ángel del Señor en tu vida? Guardándote, créele al Señor. Confía en el Señor y Él te va a dar la victoria en lo que fuere. Conforme a su voluntad te dará la victoria. Y tú estarás luego, así como es rey, alegre, alabando a tu Señor. Casi terminando.
Dice el verso 25, palabras del rey. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Y aquí viene este hombre declarando, por eso digo, en algunas ocasiones he dicho, de que el hombre, por la fe de Daniel, creía en Dios. Miren lo que este hombre declara al final. Dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque él, oiga lo que declara este hombre, él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Se le parece a este otro texto? Palabras casi idénticas que le estaba diciendo el ángel a María acerca de Jesús. Dice, su reino no tendrá fin. Y esto es el rey diciendo estas palabras después de ver la gloria de Dios reflejada en Daniel. Entonces, ¿cómo no adorar al Señor? ¿Cómo no alabar al Señor? Y a modo de conclusión, termino diciendo las palabras con las cuales comenzamos. Verso 27. Él, Dios, salva y libra y hace señales y maravillas, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Solamente el poder de Dios puede librar nuestras vidas de cualquier situación. Nos ha librado de la muerte si has creído en Cristo. Lo que más puede pasarle, lo peor que puede pasar a una persona en esta tierra es morirse. Y aún peor es morirse, pero sin la fe puesta en Cristo, porque irá a condenación eterna. Pero Cristo ha dado la salida. Él salva, Él hace milagros en el cielo y en la tierra, y hoy puede hacer un milagro en tu vida al cambiar tu corazón y hacerte una nueva criatura. Ven a Cristo, mi querido amigo, mi querido hermano. Si estás en el foso de los leones, confía. Confía porque tu Dios te guarda.